Bueno, alumnos, como les había mencionado anteriormente, nuestro Código Penal está dividido en una parte especial y una parte general. Nuestra parte general hablamos de los principios, de los fundamentos de nuestro Código Penal, ¿sí? Y en nuestra parte especial hablamos de la especificidad, es decir, cómo cuáles son las conductas, cómo se llaman esas conductas tipificadas, ¿sí? Y que van a recibir una pena, ¿bien? Y también en su articulado no se especifica qué tipos de pena, ¿bien? También en la misma hablamos de sus agravantes, de sus atenuantes y demás. Esta parte especial, ¿sí? La encontramos divididas en títulos, en capítulos, ¿bien? Y demás. Por eso vamos a abrir nuestro Código Penal en su parte específica. Decimos que, bueno, encontramos delitos contra la propiedad, delitos contra la integridad sexual, delitos contra delitos constitucionales, los que, entre otros, pero los delitos constitucionales son los delitos que hoy por hoy nos incumben, ¿sí? Haciendo relación a la actividad que hoy por hoy llevamos a cabo. Bueno, siempre en toda, en toda conducta tipificada en nuestro Código Penal y que conlleva una pena, siempre vamos a encontrar el bien jurídicamente tutelado, qué hecho se va a punir, ¿sí? Y qué tipos de pena. Ahora, cuando hablamos de los delitos contra el orden constitucional, ¿cuál es el bien que la norma protege? El ordenamiento jurídico. ¿Cuál es el ordenamiento jurídico? El conjunto de normas y sus órganos. ¿Bien? Y también lo que se protege es la independencia de los poderes. ¿Cuáles son? El poder ejecutivo, el legislativo y el judicial. Bueno, ahora, dentro de lo que es los delitos constitucionales, encontramos el delito, o sea, la rebelión y la sedición. Bien, por otro lado, la sedición. Ahora, vamos específicamente al artículo 226, primer párrafo, que son los atentados al orden constitucional y a la vida democrática. ¿Cuál es el hecho en sí que este artículo va a punir? Es decir, ¿cuál es la conducta que tiene su sanción? ¿Sí? El alzarse en armas, ¿sí? El cual implica un movimiento de personas que dispone de armas. Ahora, ¿qué es lo que implica esta actividad? La pluralidad de autores, es decir, la pluralidad de personas y el alzamiento de armas. Ahora, ¿cuál es el hecho doloso? Es decir, la intención de cometer o de llevar a cabo esta actividad. Cambiar la Constitución, es decir, reformarla. Si nosotros vamos específicamente, nuestra Constitución necesita un tratamiento específico para reformar la misma. Ahora, ¿qué persigue con esto? O sea, reforma la Constitución por medio de la fuerza, es decir, por medio de esta pluralidad de autores, de esta pluralidad de personas que se alzan en armas. Y también deponer, es decir, dejar de un lado algunos de los poderes que conforman el Estado, es decir, el poder ejecutivo, el legislativo o el judicial, mediante el alzamiento de armas. También impedir el libre ejercicio de las facultades constitucionales, ¿bien? O también impedir el cumplimiento de las disposiciones constitucionales con respecto a la renovación de los poderes. Si bien, como he mencionado anteriormente, toda
toda conducta encontramos sus agravantes o sus atenuantes. ¿Qué quiere decir agravantes? Agravantes es cuánto va a aumentar su pena. Bien, puede agravar la conducta de estos autores por la finalidad perseguida. Es decir, por ejemplo, por intentar cambiar la Constitución o intentar deponer algunos de los poderes que está, en el cual está conformado el Estado argentino, ¿sí? De modo permanente, lógicamente. Esto es lo que persigue, esta es la finalidad de esta pluralidad de autores, de poner permanentemente los poderes o cambiar la Constitución. Ahora, cuando hablamos de consumación, ¿qué quiere decir consumación? Que lograr el cometido. O sea, yo tengo una finalidad y quiero que esa finalidad se cumpla. Bueno, ahora, cuando, por ejemplo, quiero deponer la Constitución por un conjunto de personas y se logra, ¿bien? O quiero deponer, cambiar la Constitución por esas personas, por un conjunto de personas y lo logro. O deponer, es decir, dejar de lado, correr algunos de los poderes y lo logro. Bien, eso es la consumación. Ahora, nuestro artículo, este es en cuanto al artículo 226, bien, primer párrafo. El artículo 226 bis, hablamos de lo que es la amenaza de rebelión. El delito de amenazas es el delito que se califica por infundir un mal, un temor reverencial a una persona para que logre esta persona lo que quiere con otra. Bien, este es el delito de rebelión. Eso es lo que implica la amenaza. Bien, ahora la amenaza de rebelión es esta amenaza tiene que ser pública, idónea, es decir, que el autor tiene que estar en una situación le permita anunciar a una sociedad que va a deponer o va a cambiar alguno de los poderes o va a cambiar la Constitución Nacional. Bien.